Redondeo. Arrancamos la semana, hoy es lunes, arrancamos con buen pie y vamos a pasar un vistazo rápido por la actualidad. Una actualidad que tiene muchas cosas. Muchas cosas interesantes en la política, ¿verdad? Sí. Yo te decía fuera de cámara, Luis, que yo fui de la gente que siempre he sido, la gente que siempre destaca, como si más con la pasión y los criterios subjetivos se construyó un aeropuerto en Barahona que es un elefante blanco. Y ahora una obra subutilizada. Sí. Yo estuve ahí realmente. Cuando ahí, se inauguró. ¿Sí? No, yo fui después y no hay uno, ese no es el de Arroyo Barril. No, ese es el María Montés. María Montes, bueno, no, Sí. Lo que pasa es que el Arroyo Barril hay otro que queda más o menos en la zona, sí, ese, sí. el otro. Sí. Entonces, no tenía sentido, uno de los dos obras. Pero claro que sí. Entonces, ahora Marino Collante ha decidido establecer un helipuerto para transportar y que los turistas que van a... Yo no he visto ningún helipuerto. Ya que tú me dices esto, yo supongo y hasta sospecho, o las dos cosas juntas, Sí. que eso es para construirle un helipuerto al candidato. Al candidato. Probablemente. Mucha gente tiene esa sospecha. Porque eso no tiene sentido a esta altura del juego. Y gastar 15 millones de los contribuyentes, yo creo que no es la forma más edificante. Total, Gonzalo Castillo creo que tiene una finca buena donde él podrá hacer un espacio. No, y tiene su propio helicóptero que no tiene necesidad. Claro, él de eso sabe. De todas maneras, yo creo que cuando se vayan, se deban, o se piense, alguien piense que se debe construir una obra importante en un lugar determinado. Eso debe ser consensuado, debe ser sometido. Y deben existir estudios, porque estudios no previos, creo que exista un estudio de factibilidad ni prefactibilidad. Pero además, Danilo, someter eso a la aprobación de amplios sectores. Sobre todo del Congreso, que para eso está. Sobre todo el Congreso, aunque en el Congreso, como está ahora, y de un tiempo para acá, de hace mucho para acá, no desde hace poco, realmente es un Congreso que está allí para servirle a intereses y qué sé yo. A mí me gusta, y sí, insisto en el tema, me gusta un Congreso plural, donde diverso, donde confluyan diferentes fuerzas. Incluso donde haya un partido que tenga un senador, otro partidito tenga otro senador, que no sean de que todo se fue de un lado o del otro. No. Eso no es bueno. Eso no es bueno para la democracia, eso no es bueno para el equilibrio que debe existir, a fin de que a quienes en un momento determinado, porque no lo digo por ahora, lo digo por antes, durante y después, que el que tiene mucho poder, esas cosas indigestan, eso hace daño. Así es. Eso hace daño porque sencillamente la gente se aloca, la gente cree cuando llega al poder. Lo vimos aquí, lo hemos visto aquí, lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en ¿dónde está Ortega? En Nicaragua. En Nicaragua. Lo hemos visto en muchísimas partes, con reyes, con dictadores, con pichones de dictadores, con 3/4 de dictadores. Que a propósito de eso que tú dices, Luis, una vez yo participé en uno de esos encuentros internacionales e intervine después de haber hecho la exposición, dije, solicitando que hiciera un ejercicio curioso. Decía, ¿cómo se construyen las dictaduras? Recuerdo que a un sociólogo chileno, amigo, le gustó tanto la pregunta y las observaciones que yo hice, que me escribió. Pero hiciste la pregunta en público. Sí. Pero sería interesante, sí. porque yo no estuve ahí. Sería interesante, Danilo, que tú trajeras, extrapolara eso ahora y algunas de las respuestas. El ejercicio. Tú tienes la tuya, pero algunas de las. Para mí, el primer rasgo que hay que combatir para no construir dictadura es la intolerancia. Por ejemplo, yo comparto... evitar la intolerancia. Evitar la intolerancia. La intolerancia es un elemento que genera dictadura. Yo comparto la santiagaridad, pero nunca me ha gustado el estilo de animación de Federico Martínez, alias El Pachá, que es una figura acreditada aquí en los Estados Unidos. Y me dio mucha pena ver cómo ese hombre... Acreditada en lo que hace. En el negocio del espectáculo. En el negocio del espectáculo. Pero ahora ese hombre viene del negocio del espectáculo a meterse en el negocio de la política.
Bueno, el negocio de la política, porque no es la política seria, sí, Danilo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ese hombre impide que una figura como Sergio Vargas intervenga porque no apoya a Gonzalo Castillo? Entonces, ese es un espacio, se suponía, de variedades. No hemos metido a farandulear nosotros Sí. ahora, Danilo, porque... No, porque la política es la que está ahí. Claro, no, porque también, yo digo, nos hemos metido porque entonces yo voy a aportar también otra crítica Sí. que vi justamente en ese espacio, que fue una orquesta que vino y decía, fulano que yo cosa, y tal, Sí. y yo, y fulano tiene orquesta. Sí. Porque él quería poner a un director de orquesta, Un director de orquesta, sí. a que le sirviera de... Tú y fulano tienen orquesta. Tú y fulano tienen orquesta, que busque su orquesta, que tú... Haga su diligencia. Haga su diligencia, haga su orquesta, pero... Sí. Bueno, pero nada, dejemos esa farándula, que eso y la política de la peor calaña. Bueno, que la Esa- política esa- se tiñe de esas cosas, se pierde el sentido y la esencia sustantiva de las cosas. Claro, y no se aterriza, no se ve las perspectivas, no se respeta el derecho que tienen los otros, los espacios que de los otros, Sí. los valores que tienen los otros, el valor de la amistad, el valor de la familia. Oye, esas son cosas... ¿No? Y el valor de los argumentos racionales. Claro. Porque hay que exponer argumentos racionales, no las pasiones de tus puntos de vista solamente. Sobre todo pasiones y puntos de vista rastreros, solamente pensando en lo económico. Oye, es una cosa tremenda. Fíjate, Danilo, nosotros decimos aquí nuestras cosas, lo que entendemos, pero siempre respetando a los demás. Claro. Y no creyéndonos que tenemos la razón. No, incluso nosotros hemos tenido iba a decir el valor, pero bueno, el valor del carácter. La consistencia. La delicadeza de que cuando uno entiende que cometió un error o que está equivocado, reconocerlo sin ofender a los otros, o sea, pero hay gente que sencillamente son partidos por la mitad, que miran de manera sesgada, ven las cosas o en función de sus intereses, porque hay algunas cosas que las ven, ellos las ven bien, pero es que las ven torcidas, las presentan torcidas, porque esa es la idea, y a eso sirven. Entonces manipulan, agreden, hablan mentira, ofenden, y bueno, por eso tú ves que, por ejemplo, alguna gente de los medios... Sí. Luis, te voy a citar un par de casos que quizás a ti se te olvidan. En el aire se han puesto en alguna ocasión molestos con nosotros Franklin Almeida y Equea Guerrero, y nunca hemos peleado lo que no, pero si usted se siente mal, excúsenlo, y hemos bajado las tensiones. Claro, no, y yo te voy a decir una cosa, tú citaste dos dirigentes políticos, dos de los cuales yo le tengo un aprecio extraordinario. Son grandes personas y amigos importantes. Y te voy a decir una cosa. Con Franklin, yo nunca he tenido ningún tipo de disidencia, de problema, de ninguna discrepancia. Discrepancia en ningún sentido, nunca. Ni en el programa, ni fuera del programa, ni nada. Entonces, al contrario, en muchos aspectos, yo respetando sus estilos, él respetando los míos, hemos coincidido en muchísimas cosas. En el caso del doctor Esquea, que tú citaste, traíste a colación eso porque una vez él se sintió un poco incómodo en el programa, estando nosotros en este mismo programa, pero lo hacíamos en Televida y lo reproducíamos aquí a esta hora. Bueno, él se sintió incómodo por algo, no tenía razón realmente, y bueno, ¿qué resulta? Que con el paso del tiempo, aunque no lo tengo aquí en el programa, tengo que retomar eso con él, porque él se retiró bastante de los medios, de los partidos y de los medios. Sí. Y está ahora en una nueva... En una nueva onda, si se quiere, más institucional, como grupo, como sector, integrando un grupo de ciudadanos prestantes. Muy prestantes y valiosas personas. Entre ellos Lalane José, está también Eulogio Santaella. Y bueno, para sencillamente como sector, ellos no son muchos, pero sí quieren sentar opinión.
Ellos quieren poner la diferencia. Y de calidad. establecer una diferencia. Y quizás bajo ese marco pudiera venir al programa y conversar. Pero fíjate, resulta que con el paso del tiempo nos hemos encontrado en muchísimos escenarios por ahí a nivel familiar. Porque ya yo estoy casi metido en la familia de él y él en la mía. No, digo casi. Sí, las cosas de la vida. Sí, las cosas de la vida, porque realmente un pariente de él está metido en la familia de un pariente mío o de otro pariente de ellos que es el esposo de mi hija. Imagínate tú, sí. Oye, la imbricación. Para que tú veas cómo son las cosas. O sea, estamos metidos en la familia. Sí, sí. Él en la mía y yo en la de él. Así es, así. Entonces, fíjate las vueltas que da la vida. Sí. Y ha pasado, en eso me ha pasado, tanto con Franklin y con él, a mí en lo personal, me ha pasado como me pasó en un momento determinado con el cardenal López Rodríguez. Sí. Que yo era un crítico constructivo de él, no destructivo. Yo no critico desaforadamente a nadie. Y resulta, muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo con el cardenal. Que resulta que después tú eres testigo y partícipe. Sí. No testigo, partícipe. Y lo bien que nos llevábamos con el cardenal. Oye, después que nos fuimos para Televida, estando el cardenal con su programa y era realmente la autoridad, el principal ejecutivo del canal, a través de la iglesia, que es de la iglesia, el canal. Bueno, pues coincidiendo cada vez más, cada vez que estábamos allá, que fue la decisión que tomamos, tú y yo como equipo, nosotros somos un equipo, nosotros dos, Sí, sí. que dijimos, cuando se presentó la disyuntiva de que había que irse de Telecentro, el canal 13, que estaba en La Pasteur, porque necesitaban el espacio para poner una chercha. El mediodía iban a poner un programa, no, era un programa de variedad, de qué sé yo, de música y de estas cosas, pero al final pusieron un programa de horóscopo dirigido por alguien de la nueva onda. De la vieja Sí, onda. la televisión dominicana ha sido asaltada Sí. por En el ese género. tiempo no habían tantos. No. Tantos Pero ahora son muchas. Entonces, no serán machos, pero son muchas. Sí. Y bueno, lo menos que hicieron fue una galleta sin mano, porque quitar un programa de las características, nosotros vivimos echándonos cosas encima, diciendo, tratando de reconstruir el mundo o de descomponerlo, una de las dos cosas, o tratando de arreglar la cosa o de acabarla de dañar. Así es. Entonces, bueno, es una galleta sin mano, poner un programa de horóscopo y a través de un extraviado, de que oye, eso no tenía madre. Pero bueno, ese fue el criterio. El criterio de Alfonso Rodríguez y de otro, un venezolano era que estaba dirigiendo el canal. Me olvidó el nombre. Yo no me acuerdo, que estaba dirigiendo el canal Telecentro en ese momento, el equipo, él provenía del canal 11 y era el encargado de comerciales, el jefe del área comercial en el canal 11. Lo hicieron entonces el director y él buscó a Alfonso Rodríguez. Y entonces, fíjate el criterio, Alfonso que vive pontificando muchísimo y quiere ser hasta presidente. Pero bueno. Que se ha apagado un poco de su proyecto. Bueno, porque candidato no es cualquiera y presidente menos. Esas bregas no Esas cualquiera. son bregas que... Sí. Bueno, él es exitosísimo, Alfonso, en otras cosas, ¿verdad? Así es. En sus cosas Y es un principales. ciudadano meritorio. Claro, pero bien. Pero él me tiene esa pendiente todavía. Ya está guardado. Sí. Bueno, pues el asunto es que nosotros dijimos, bueno, pero los medios están siendo cooptados por los sectores, los grupos económicos. Los grupos económicos son dueños de los periódicos, de las emisoras, de las televisoras y de muchas cosas más. Están echándole mano a los medios. Entonces, tú y yo llegamos al acuerdo de que, bueno, mira, pusimos los pies en tierra antes vimos el bulto antes de llegar a la curva y pensamos en que aquí va a llegar el momento en que va a haber que pedir permiso para abrir la boca, saber lo que
cuando tú hablas, cuando tú dices o cuando no dices. Y ver a qué grupo financiero no se ofende. Y a ver a qué grupo financiero no se ofende. Entonces, como nosotros realmente no suscribimos eso, ni nos prestamos a eso, vámonos de aquí con nuestra música a otro lado. Y entonces se nos ofrecieron, recuerdo que tu amigo Temo nos ofreció, que no fue Radio Televisión Dominicana, esta niña que está en el encargada de vicepresidenta de comunicaciones del VHD, no, ¿cómo que se llama? Ay Dios, estoy ligando. Sí, ahora me olvidó el nombre a mí también. Ella dirigía el canal 23 en ese momento, el canal 21, el 37 que estaba CDN, Cadena de Noticias, que estaba instalado, estaba en estas mismas instalaciones en ese tiempo. De ahí también. Entonces llegamos a la conclusión, vámonos para el canal de la iglesia, que solamente tenemos que estar bien con el cardenal después. Pero acabamos teniendo una excelente y entonces, relación. Exacto, estrechamos las relaciones cada vez coincidiendo más con el cardenal, que en definitiva le hizo un extraordinario servicio a este país. Algunos lo tildaban de muy arrogante, de muy incisivo, de muy enérgico. No era una cuestión de temperamento y de carácter. No, de estilo que era necesario. Sí, era necesario porque, mira, ahora mismo hay unos déficits en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, porque, bueno, Monseñor Osorio es un tanto pasivo. Quien dice dos o tres cositas de vez en cuando es Monseñor Masalle y lo mandaron para Baní. Entonces, Jesús Castro daba algunas opiniones, no dice tres cosas bien dichas como decía Mamerto Rivas y como decía el cardenal López. Entonces, yo en lo personal entiendo que hay un déficit de liderazgo en la iglesia en esa dirección, porque la iglesia, que no me venga con cuento de camino, no es con un crucifijo y qué sé yo, o rezando un Padre Nuestro con que se manejan una serie de cosas. Hay que coger la palabra también. La iglesia siempre católica siempre ha estado en todos los tiempos. Recordemos que Jesús en su momento cogió el látigo para expulsar del templo, ¿no me entiendes? Bueno, y tú sabes fariseos. Que la historia política de este país moderna no se puede escribir sin la intervención de don Monseñor Agripino Núñez. Claro, el gran concertador por excelencia. Y bueno, entonces vemos el Papa. Con cualquier dirección. Claro, el Papa Francisco, sin embargo, aunque tú lo ves que él es una mansedumbre y es muy diplomático, pero maneja todos los temas. Y cuando tiene que manejarlo con energía, lo hace. Muchas veces lo hace con advertencias bastante severas. Entonces, tendrá otro estilo, un poco más suave, pero muy concreto, muy concreto. Entonces, ese es el asunto. Pero bueno, sobre este tema de muchos farsantes que están metidos en la política, en los medios de comunicación, que han sido cooptados, primero por los grupos económicos, después por la política y por el negocio, y por el dinero. Y más que por la política, por las facciones partidarias. Las facciones partidarias. Que cuando el espíritu de facción se establece en los sistemas políticos, entonces ya hay problemas claros y amenazas terribles. Pero no es solo por las facciones partidarias, yo creo que es por el negocio, por los cuartos, por los beneficios, porque fíjate que muchas veces, estando, el caso del PLD, por ejemplo, el PLD ha estado en el gobierno, tiene 20 años en el gobierno, y entonces en un momento determinado se congraciaban o se asociaban en función de quién tenía el control político. Sí. Participaban de los almuerzos, de los desayunos, de los encuentros, de todas esas cosas. Resulta que después cuando se cambia Tú sabes que a propósito de eso, hay un texto de memoria que poca gente que lo escribió uno, que fue vicepresidente de Nicaragua, un escritor de estirpe que acaba de ganar premio, Adiós Muchacho, cuando él narra la experiencia de su relación con los antiguos sandinistas. Tanto los antiguos sandinistas como las muchachadas del PLD, trató de postabilizarse ante determinados sectores y eso en gran medida ha generado una pérdida de identidad en muchísimas direcciones para el sistema político que han sido escasamente evaluadas. Bueno, se han degradado, en el interín se han degradado muchas cosas, porque la comunicación, los medios de comunicación siempre estaban
lo más distante posible de la prostitución de la opinión o de la información. Y sin embargo, desde ya de un tiempo, que a eso ha contribuido el hecho de que los grupos económicos le hayan echado mano, porque entonces a los medios de comunicación, porque entonces ha habido una permisividad muy relativa. Porque entonces, bueno, algunos han distribuido, te dejo hablar a este por aquí o a favor de este sector, el otro en contra de tal sector. Y entonces, en una supuesta pluralidad, entonces ahí comenzaron a meterse los dirigentes de los partidos políticos a representar intereses en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, se prostituyó la comunicación. Sí. Y te voy a decir más, Luis, yo que pertenecía a una facción ultraizquierdista que censuró a la prensa, extraño aquellos tiempos en que uno iba donde Rafael Herrera o Germán Emilio Horne, él nos recordaba algunas de las diatribas que contra ellos habíamos escrito, pero le daban acogida a la mayoría de las cosas que uno llevaba, muchísimas veces. A veces lo que le exigían a uno era que tuviera algún sello de que no fuera una opinión personal. Que fuera de grupo, ¿verdad? Sí. Pero bien, vamos entonces, quedan muchas cosas sueltas dentro de esas divagaciones que nosotros hacemos aquí a veces. Pero vamos a ir a una pausa. De allá para acá vamos a dar formalmente la bienvenida a nuestro distinguido invitado que como cada cierto tiempo está con nosotros, nos complace nuestras invitaciones. El doctor Carlos Salcedo está con nosotros. De asuntos jurídicos institucionales vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a la pausa y retornamos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Carlos Salcedo. Prestante jurista y ciudadano en ejercicio. Jurista y bueno, como tú dices, en ejercicio. Sí, de verdad, porque ejerce su ciudadanía. Y él lo ejerce de verdad, porque hay algunos que, bueno, tienen la TOA, tienen el S4, pasaron por la universidad, pero no han tenido la oportunidad de curtirse en la profesión. En el litigio jurídico. En el caso de los abogados. Hay otros que tienen otras profesiones y tampoco encuentran los espacios. Y a veces se dedican a otra cosa. Pero no, los juristas como Carlos le sobran los trabajos. Hay veces por eso le da oportunidad hasta para cotizarse, pienso yo. Cotizarse más porque al no tener espacio donde... Él no distingue allí viniendo a nosotros porque trabajo a él le sobra, ocupación tiene de manera sobradísima. O sea que... Ahora está muy ocupado en el tema del caso de Brecht, está defendiendo a una de las personas que creo que los han metido allí innecesariamente. El caso de Andrés Bautista. Andrés Bautista. Y bueno, hubo alguna gente que metieron allí, uno no sabe si fue por razones políticas o porque le caía mal a alguien, no sé. La gran sospecha es de que metieron a algunos que no debieron meter y que dejaron fuera a otros que debieron estar. Y he oído decir a Carlos que hay algunos
que en gran medida no se están atendiendo los elementos jurídicos de las cosas. ¿Se están cumpliendo o no los debidos procesos? ¿O se está denegando justicia? ¿O se está, además de que se han cometido o se estarían cometiendo injusticias también? Comencemos por esa parte, Carlos, acláranos eso. Mira, lo primero es que hay un ordenamiento jurídico en la República Dominicana que responde a toda una sombrilla. La sombrilla constitucional, la sombrilla de los instrumentos internacionales, que son, diríamos, la base del Código Procesal Penal, que es el que sirve, diríamos, de línea de acción, de trabajo del tribunal, que en este caso está apoderado, que es la Suprema Corte de Justicia, como órgano de jurisdicción privilegiada. Y hay dos elementos que conviven y concurren en un proceso penal. ¿Cuáles son los dos? Que el sistema tiene que proteger, defender y garantizar. Lo primero es todo lo que tiene que ver con el nivel de eficiencia con el que se debe conocer el proceso. Los procesos deben ser, conforme al mandato constitucional, accesibles al público, es decir, públicos. Ustedes han visto que en la Suprema Corte de Justicia usted no puede ir. A ese juicio usted no puede ir, ni tú tampoco, Luis. Porque tiene que tener un permiso. Público y contradictorio, ahí se lo público y lo contradictorio se da entre las partes que están ahí. Pero lo público no existe. Pero lo público no existe. El hecho de que tú tengas una página web y lo publiques por ahí, eso no es lo que se dice. Eso no es libertad ni democracia, ni tampoco lo que dice el ordenamiento. Entonces, el acceso es limitado, por lo tanto ahí se está violentando una norma. ¿Qué se alega para limitar? Ninguna. Simplemente nos encontramos cuando llegamos el primer día que había que primero previamente estar acreditados. Para entrar. ¿Y a quiénes fue que llamaron? No fue al público en general. Ustedes no vieron ninguna publicación de la Suprema, sino simplemente a los abogados de las partes. Lo llamaron, vengan y acredítense. Y acrediten a las personas que pueden entrar junto con ustedes. ¿Es una novedad en términos de proceso? Mira, se ha hecho, diríamos, algún tipo de regulación cuando hay procesos, diríamos, enormes. Son salas limitadas, etcétera, etcétera. Para control. Para control. Pero tú no puedes limitar que la gente no vaya y que si cabe entre. O si hay algún doliente de una de las partes que no pueda asistir. Exactamente. Entonces, comenzando por ahí. Entonces, tú tienes que garantizar primero que haya una justicia pronta, pero que haya una justicia garantista. Es decir, que los derechos fundamentales y derechos que están consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales finalmente sean de alguna manera el baño de agua que tiene cada uno de los instantes del proceso. Pero antes, para seguir en ese mismo orden, ¿quién puede garantizar eso si se está violando? ¿A dónde se puede recurrir o a dónde se puede advertir o llamar la atención? ¿A la misma Suprema? Mira lo que está pasando. Una jurisdicción privilegiada se ha estructurado en el orden constitucional en virtud del artículo 154.1 por lo siguiente. Como hay una función pública que atender, que responde a una necesidad nacional, a un interés general, por ejemplo, si hay un legislador envuelto, un presidente de la República, un vicepresidente, un ministro, un juez de la Suprema Corte de Justicia, un juez del Tribunal Constitucional, un juez del Tribunal Superior Electoral y otros altos funcionarios de la nación. Ahí viene la jurisdicción privilegiada. Claro, tú no puedes paralizar la función, tú no puedes paralizar el Congreso porque haya una persona de esa, para eso hay un procedimiento. Ese procedimiento primero, en lo interno del Congreso Nacional, estando Tommy Galán en el proceso, que es el único que ha arrastrado a los demás, el Congreso Nacional... Y que lo han hecho a propósito, aparentemente, de arrastrarlo para obligar a que esté en esa jurisdicción el proceso. Claro, pero hay un tema. El 27 de julio del año pasado, del año 2017, el Senado de la República dictaminó, resolutó, impidiendo que Tommy Galán fuera a la Suprema Corte de Justicia. Y está ahí. Es decir, hay un choque de poderes ahí. La Suprema Corte de Justicia está inhabilitado porque primero se tiene que pasar un procedimiento al interno del Senado de la República. Que haya una aprobación del Senado. Así es. Previo. Primera cuestión. Entonces, la Suprema Corte de Justicia se enfrenta a una situación de ilegalidad. Pero segundo, no le hicieron caso a ese pedimento. No, para nada. Pero tampoco se ha... Mira, yo ni sabía, no sabía, no. Yo lo sabía, pero no me acordaba de eso. Así es. Entonces, eso debería refrescarse. Sí, ahora, a propósito de los incidentes del procedimiento, se ha replanteado la situación por parte de Tommy Galán, a lo cual nos hemos sumado varios, por varias razones. Primero, porque tiene razón, es decir, toda
las potestades y atribuciones que tiene el Senado de la República no pueden ser desbordadas ni invadidas por el Poder Judicial en este caso. Es decir, eso es una atribución de otro poder del Estado, porque lo contrario sería invadir ese poder. Ahora, y no puede ignorarse en este caso, claro. eso tendría que ser definido antes de seguir el proceso. Entonces, a propósito de ese incidente, la Suprema tendrá que decidir. Pero en segundo lugar, a eso se le suma que la jurisdicción privilegiada para Andrés Bautista García, ni para los demás que no son senadores o que no son funcionarios, lo único que hay es Tommy Galán, son personas que su Constitución de la República establece claramente que hay un derecho al juez natural. ¿Cuál es el juez natural de los que no son funcionarios? De los que no tienen posiciones altas en la nación. La jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque la jurisdicción privilegiada, que es para proteger la función, impide el doble recurso. ¿A dónde? Si mañana hay una decisión en el orden que sea de la Suprema Corte de Justicia, si Andrés Bautista García lo excluyen del proceso, ¿a dónde va a acudir el Ministerio Público? Por eso no es al Ministerio Público que se le da el derecho en virtud de la Constitución y los instrumentos internacionales. A quien se le garantiza el doble recurso es al imputado, que es al cual el Estado dominicano, el Estado en sentido general, debe proteger y garantizarle esos derechos que están en la Constitución de la República en el artículo 69.9. Entonces, ¿de qué manera la Suprema Corte de Justicia ha continuado? Por ejemplo, ustedes vieron en el proceso, habían varios jueces recusados. La recusación, inmediatamente yo te recuso, Climer, te recuso, Luis. ¿Cuál es la aptitud obligatoria del juez? La actitud del juez. Es inmediatamente inhibirse, no puede participar. ¿Y qué resulta? Hasta que venga una decisión del órgano, claro, y lo ratificando o lo contrario. Entonces, ¿qué hacía la Suprema Corte de Justicia? Habían 5 jueces recusados, se reunían todos los jueces, menos el recusado, pero habían 4 jueces más recusados que estaban participando de las deliberaciones. Aún recusados. Aún recusados. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando se hizo valer, o se hizo la salvedad en ese sentido, ¿qué dijo el Pleno en ese momento? En ese momento, lo que se demandó de parte primero de Víctor Díaz y luego de todos los demás que nos sumamos es la nulidad de todas las decisiones que ha producido la Suprema Corte de Justicia. Nulas de pleno derecho. Todo, y eso devuelve el proceso al inicio. Es decir, pero peor, la Suprema Corte de Justicia... ¿Pero quién va a hacer valer ese bendito derecho? Porque por eso el beneficio de que sea en una instancia baja, donde se estuviera conociendo eso, para tener dónde recurrir después. Porque cualquier tropelía, para decirlo de alguna forma, que cometiese la Suprema Corte, ¿a dónde acudir? A menos que no fuera, si una incorrecta aplicación de la ley, al Tribunal Constitucional, que por suerte existe ahí. Pero realmente es un problema. Pero hay vías. Hay vías muy limitadas y complicadas, en principio, algunas más sencillas, pero también que ameritan una serie de acciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos... a la que le hacen caso, porque si la Comisión Interamericana tiene la obligación de recibir cualquier solicitud de medida cautelar. Cuando hay una violación flagrante a derechos constitucionales o derechos fundamentales, podría dictarse una decisión provisional de suspender el proceso hasta tanto esa situación cese de arbitrariedad y de abuso. La Corte Interamericana. Eso, la Comisión. Y luego la Corte Interamericana tiene todo el derecho también de atender una denuncia que en ese orden se haga, como hay también la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, hay diferentes instancias que pueden intervenir. Las otras 2 instancias somos signatarios. Así es. Ahora sí, yo veo que entonces la posibilidad de que en los anales jurídicos nacionales y del hemisferio este caso esté llamado a sentar referente, pero se está manejando en esa dirección de que siente un referente y paradigma que sirva para que otras cosas sean enmendadas, reorientadas o definidas en otras direcciones. Lo hemos anunciado en diferentes momentos y evidentemente que se hará uso de esa instancia en el momento oportuno. Esperamos que ahora, a raíz de las decisiones que la Suprema Corte de Justicia tomará cuando escuche las réplicas por parte del Ministerio Público en relación con los incidentes, excepciones y recusaciones, posteriormente dará oportunidad que nosotros también contrarrepliquemos y luego cierra los debates. Se retira de deliberar y cuando delibere tendrá que atender a sus propios errores. Errare humanum est, es decir, los latinos lo decían, el error es humano. Si los jueces, no importa que sean 15. Si no lo hiciera así, Carlos, ¿qué pasaría? Si hay denegación de justicia, violación de procedimientos, violación de derechos,
muchísimas otras cosas. Si ocurriera eso, ¿qué pasaría con ese juicio, habida cuenta de que se está conociendo en la máxima instancia judicial del país? Mira, sería primero traumático para no solamente el sistema de justicia en sentido particular, la Suprema Corte de Justicia, ¿Para la institucionalidad? Sino para la institucionalidad del sistema de justicia en sentido general. ¿Cuál es el mensaje? Y el Estado de Derecho mismo. Claro, ¿cuál es el mensaje que se le manda al resto de los jueces del país? Es decir, el alto órgano judicial del país, el más alto, en el orden ordinario, la señal es que seamos abusadores y seamos hagan lo que ustedes les dé la gana. Hagan lo que ustedes entiendan. Yo soy incompetente, pero declárese. Yo soy incompetente, pero me declaro competente. Es decir, yo soy respetuoso del sistema que tiene la República Dominicana de funcionamiento en poderes separados. Pero lo que me diga el Senado de la República a mí no me importa. Es decir, habría una crisis de legitimidad terrible de parte del Poder Judicial, del sistema de justicia en sentido general. Ahora, obviamente, en la vía interna nosotros tenemos el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, frente a una decisión aberrante que de alguna manera confirmaría los abusos y las arbitrariedades, tendría que atender esto de manera urgente. Para eso hay un despacho que todavía no hay precedente, de verdad. No lo hay. Entonces, tendría que haber un precedente a lo interno, pero además, concurrentemente, eso no impide, para usted acudir a la Comisión Interamericana a solicitar medidas cautelares, usted no tiene que agotar todas las vías internas. Pero además... O sea, que se puede ir directamente. Claro, pero en el caso particular de Andrés Bautista García, ha agotado las vías internas para acudir, para el caso de la excepción de inconstitucionalidad y demás. ¿Por qué? Porque nosotros... Por suerte, que aquella vez cuando se quiso crear una sala constitucional en la Suprema y que no se creara el Tribunal Constitucional, se iba a cometer un error con esa sugerencia, porque fíjate, eso era como meter todo aquí y no dejar una instancia superior para poder corregir errores en el camino. Mira, yo quiero confesar lo siguiente. Bueno, diríamos recordar más bien, porque siendo yo director de Finjus y mucho antes, yo era del criterio de que, como otros juristas del país que hemos colaborado con la vía institucional, que hemos trabajado mucho el tema constitucional y otros temas, siempre entendíamos que debía haber un tribunal constitucional con el nivel de independencia, tipo las instancias que tenemos ahora de tribunales superiores, de tribunales extrapoderes como el superior electoral, como el propio tribunal constitucional. Para salvar situaciones como esta, entre otras cosas. Sin embargo, y es el recordatorio, porque eso fue público, hasta hubo una discusión pública entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un servidor de la que se hizo eco la prensa. Por razones estratégicas, en un momento determinado, para que pasara el Tribunal Constitucional, nosotros entendimos, solo por razones estratégicas, que en el seno de la Suprema Corte de Justicia, parecido a lo que ocurre en Costa Rica, podía darse una sala constitucional, garantizando en la normativa orgánica niveles de independencia como funcionaría a lo externo. Lógicamente eso marca, diríamos, algún nivel de, no de subordinación, pero de cuidados, vamos a llamarle así. Sin embargo, y es la confesión... En la práctica. Es la confesión de lo que a lo interno se fraguó para nosotros y que hicimos una carta en ese momento al presidente de la República de entonces, unos 21 juristas, en el orden que le voy a decir. Cambiamos de posición a raíz de la decisión de la Sunlan. Es decir, el nivel de independencia que nosotros suponíamos en la Suprema Corte de Justicia, aún con el nivel de éxito, de impulsión de un proceso por parte del líder de la Suprema Corte de Justicia de entonces, Jorge Subero Isa, nosotros entendíamos que eso era una inflexión, que era un cambio drástico hacia atrás, un retroceso, porque a final de cuentas era una decisión que le daba ganancia de causa a una arbitrariedad, a un abuso, de no haber pasado por el Congreso Nacional un compromiso de endeudamiento que establece la Constitución de la República, que tiene que pasar por el Congreso, y finalmente también le daba una lección a Leonel Fernández, porque aunque declaró inadmisible todo aquello, sin embargo, le indicaba que había cometido una ilegalidad. Es decir, y fíjense ustedes que luego los jueces que fallaron, esos se fueron de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, el poder político no perdonó esa decisión. Y nosotros en ese momento
A raíz de esa decisión, entendimos que no había oportunidad alguna de conservar en el seno de la Suprema Corte de Justicia la sala constitucional, y ahí comenzamos a sugerir que fuera por fuera del sistema ordinario de justicia, que la Suprema Corte de Justicia no tenía la capacidad y que además eso de alguna manera condicionaba. Claro. Por estar hasta en el espacio físico. No solo que iba a condicionar, realmente en la práctica iba a ser una sala subalterna. Bueno. Iba a terminar así. No tanto, pero había un nivel de condicionamiento. Por reflejo. Exactamente, y por eso opinamos que necesariamente tenía que extraerse del seno de lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Carlos, con tu anuencia, vamos a la última pausa. Volvemos. El doctor Carlos Salcedo, prestigioso jurista, está con nosotros esta tarde. Volvemos sobre muchos otros temas interesantes. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos el doctor Carlos Salcedo, nuestro invitado del día de hoy. Tantos temas, unos políticos, otros no, pero el asunto es que hay un mismo tema central, que es ese del caso de la Odebrecht, de lo que se está conociendo en la Suprema. Y como decíamos al principio, mucha gente que metieron allí, que no debió estar, y no sé si algunos de los que están defendiendo a los que están allí, envueltos o que los metieron, entienden que ha sido un acto de injusticia o un sesgo, no se sabe por qué intereses, que alguna gente que pudiera tener responsabilidades mayores no están allí. Eso dio lugar a que una prestigiosa representante de la Suprema Corte de Justicia en su momento fuera irradiada porque cometió el pecado de decir que eso fue mal presentado, mal fundamentado, eso no va a terminar en nada. Y eso fue suficiente. Mandó a sustanciar más el expediente. Exacto. Y entonces, bueno, pero la sacaron de circulación, ya de eso no se habla, aunque el proceso todavía está allí. Algunos piensan que empantanado hasta cierto punto por esas irregularidades o manejos no correctos o a lo que tiene que ver con la ley y los procedimientos de la Suprema Corte. Pero en definitiva, cada cierto tiempo se vuelve sobre el tema. ¿Tiene Carlos Salcedo confianza en que las cosas van a salir despejadas, claras? Si hay algún culpable, si se quiere, atribuyéndole esa responsabilidad,
y que aquellos, incluyendo su cliente, que no tenga responsabilidad, absueltos o liberados de responsabilidades de allí? ¿O qué tanto cree que eso puede ser un ingrediente de distracción y de que eso no va a concluir en nada? Mira, Luis, yo soy abogado en ejercicio, litigante de hace 32 años, con una experiencia que no tengo que decirle, es decir, desde el primer día ejerciendo en todos los niveles y con una carga de trabajos muy pesados durante durante todas estas décadas. Y por esa experiencia te puedo decir que muchas veces uno dice una cosa públicamente y otra cosa a lo interno, por razones estratégicas. Sí. Yo soy de los que generalmente digo lo que digo en público porque lo puedo decir en privado. Obviamente hay cuestiones puramente estratégicas internas que no hay forma de decirla públicamente. Pero yo puedo decir lo siguiente. Si tú me preguntas si yo creo en los jueces que están en la Suprema Corte de Justicia de manera individual, creo en todos. Los conozco en su gran mayoría, de muchos incluso tengo niveles de cercanía por asuntos institucionales, por asuntos jurídicos, por asuntos de compartir temas en el orden institucional y ligados sobre todo al sistema de justicia. Interesante, porque no dijiste en algunos o en la mayoría, sino en todos. En todos. Sin embargo, yo tengo que creer en las actuaciones de la jurisdicción que está actuando. Es decir, ese pleno de la Suprema Corte de Justicia ha comenzado a cometer una serie de errores que para mí son imperdonables. Y lo imperdonable se torna en nulidades de todo lo que han hecho, o simplemente que cuando recoja el Tribunal Constitucional u otras instancias de carácter incluso internacional, pues lógicamente revierta cada una de esas decisiones. ¿Hay afinidad, hay consistencia en ese pleno o es un pleno que está desplenado? Bueno, al principio se veía que había unanimidad en todos los incidentes al rechazarlo, prácticamente todos los que provenían de la defensa, con lo cual parece que lo que hablaba la defensa era gritos, o sea, lo que decía la defensa era simplemente una voz estentoria, sí, que elevaba una queja. La queja diciendo que nada... Y aquí nada de lo que ustedes digan se va a pasar. Pero comenzaron no a flaquear, sino comenzaron a darse cuenta que el giro que estaba tomando eso era peligroso, no solamente para el caso, sino para el país. Y comenzaron a tomar decisiones, diríamos que de alguna manera, decisiones en las cuales ya había incluso reservas de algunos que comenzaron a dar votos disidentes y el presidente mismo a tomar decisiones cuando se le hacía oposiciones a algunas cuestiones contrarias a lo que habían decidido, negando algún derecho a los imputados. Por lo tanto, hay un nivel de crecimiento de la conciencia de lo que debe suceder en ese tribunal. Ahora bien, cuando se alega que hay detrás de todo esto una persecución política, entonces ya el órgano está seriamente cuestionado y tiene que dar mayores decisiones o mejores decisiones cada vez que lo haga. Y la única fuente de legitimación de sus decisiones... Ser más cuidadoso y más respetuoso entonces. Sí, pero la fuente de legitimación de cada una de sus decisiones son las motivaciones. Si las motivaciones son parecidas a las que han dado en decisiones, para mí, con aberraciones jurídicas terribles, venidas del órgano supremo de justicia ordinaria en la República Dominicana, evidentemente que estaríamos frente a un cuestionamiento indeseado incluso por la población y mucho más por las personas que queremos tanto a cada uno de los que componen la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero seguir creyendo en cada uno de los jueces y lo voy a seguir creyendo. Ahora, yo quiero que me devuelvan la credibilidad como órgano en capacidad de garantizar, preservar derechos fundamentales. Aquí no se está hablando de Andrés Bautista como persona. Aquí se está hablando de un ciudadano dominicano que como cualquier otra puede verse sometido a un proceso absolutamente arbitrario. ¿El tufo de la pasión partidaria está incluido del proceso o lo sospecha? No está claramente identificado. Miren, desde que un ministerio público, Procurador General de la República, persigue, como tú decías, Luis, al inicio, y lo has repetido 2 veces hoy, persigue a unos. Señores, fueron 9 presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados que actuaron desde el año 2001 al 2014. Sí. ¿Cuántos hay? 1. ¿Y cuál es el que algunas está? Gestiones más prolongadas que otros de los que están sentados. Pero el 97% de los proyectos lo aprobó el PLD. Sí. Y el 3%, donde Andrés Bautista votó en contra o no participó,
Entonces, por eso él está siendo sometido. Además ¿Y de qué votar pasó en con los contra, no otros? participó. Entonces está... Y luego los de mayor cuantía, es decir, la casi totalidad de la cuantía pertenece a las presidencias del PLD. ¿Dónde están? Entonces, luego, en los procesos de aprobación contractual, no es el Congreso es el último. Todo eso se negocia ¿con quiénes? Con el Poder Ejecutivo. Claro. En todos sus órganos. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que antes era Ministerio Técnico de la Presidencia. Sí. Ministerio de Hacienda. Y cuando eso pasa al presidente de la República que envía al Congreso, ya llega el contrato absolutamente hecho de arriba abajo, que es lo único que tiene que aprobar el Congreso Nacional. Aprobar o desaprobar el contrato no puede modificar ni un solo elemento del contenido del contrato. Lo que la Constitución manda es aprobar o desaprobar el contrato. Un detalle, Carlos, de alguien que está encartado, aunque no es tu cliente, en este caso, que es el senador Tommy Galán, que es miembro o creo que presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Oye, pero él es miembro yo que fui en su momento miembro de un órgano colegiado, se supone que todos somos responsables o ninguno somos, pero realmente tú no puedes escoger a uno si cada cual tiene su voto para tomar la decisión. Óyeme, Luis, ¿tú sabes cuántos congresistas participaron desde el año 2001 a 2014? ¿Cuánto? 584 aproximado. Casi 600 congresistas. Y no son más porque hay muchos congresistas, en la mayoría, que repiten. Por lo tanto, hacer esa relación no fue fácil. Pero todos esos congresistas participaron en la aprobación. Vamos a ver quiénes votaron en contra, quiénes se abstuvieron, quiénes no estuvieron presentes, para ver cuál es el nivel de responsabilidad de cada congresista. Pero vamos a ver, cómo es el liderazgo que le atribuyen eso, vamos a ver si los demás líderes de cada uno de esas líderes de esas bancadas dieron voto favorable o en contra. ¿Dónde estaban los líderes del PLD a favor de cada uno de esos proyectos? Los que dirigieron cada una de las cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Pero eso obedece a una decisión política del Procurador General de la República, que se puso la ropa de miembro del Comité Central, ¿verdad? Y patrocinador de un partido político. Pero entonces hay responsabilidades mayores. Y se quitó la ropa institucional, la ropa del procurador. El tema que tenemos ahora, un procurador es designado por decreto por el Ejecutivo y generalmente responde a líneas. Ya sabemos, tanto el procurador como el fiscal o los fiscales, en este caso pensaba en el fiscal del distrito y un fiscal que le hizo una invitación una vez a un pasado presidente, que en definitiva hay líneas políticas que se reciben o se desautorizan en algún momento. Pero eso lo que hace es que eleva el nivel de descreimiento institucional que hay en el país. Es decir, si nosotros queremos construir verdadera democracia y que la gente crea en usted como político, es cuando usted actúe en el cargo en función de lo que la Constitución y la ley en este caso le atribuyen. La representación de la sociedad, que es un mandato para el Procurador General de la República, la ha hecho en este caso. Ha respondido al mandato de la ciudadanía, al mandato de quienes tienen el poder en la República Dominicana, o ha obedecido a un mandato del mandatario, es decir, del que recibe el mandato para respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República. Hay gente Obviamente que no. Hay gente que ha pedido que lo saquen de ahí porque no hay razón para, entre ellos Roberto Rodríguez. Sí. Y a otros más, que lo saquen de ahí porque, bueno, realmente todas esas cosas que se desoyen muchas veces es porque no corresponden a la ley o porque a la ley o a los procedimientos o porque, en definitiva, hasta ahora habría un sesgo político con ese tema. Mira, para mí, sin duda alguna, que se trató de una decisión puramente política, la armadura de este proceso, atendiendo a el acallamiento de voces internacionales, producto del escándalo internacional que Odebrecht generó por la propia naturaleza de la empresa, la magnitud de la empresa, las partes involucradas y demás. Y segundo, porque hay mandatos políticos que tienen que ver con intereses muy particulares que finalmente hay que proteger y preservar. Y entonces hay que tapar el hoyo ciudadano por el tercer lugar. La ciudadanía reclamando justicia, cese de impunidad, ¿verdad? Persecución efectiva de la corrupción, y hay que responder a ese mandato de la ciudadanía. Mandato que, bueno, la parte política también acallar a otros, porque hay partidos
que es un momento dado de oposición. Pero al Vamos a final ver- de cuentas, Luis, esto se convierte en una sorda al sistema. Es una burla. ¿Pero en qué al va a parar sistema. eso? Eso ¿Tú va a confías parar. en que- en Eso qué? va a parar si finalmente la Suprema revisa sus decisiones y se pone del lado de las garantías y del lado de la eficiencia del sistema conforme a la Constitución y las leyes. Finalmente podemos aplaudir una decisión que saque del escenario a las personas que fueron involucradas indebidamente. Que si por lo hay menos personas- saque a los que no son responsables. Claro, y si hay personas ¿Y qué responsables pasaría con los que que son den- responsables que no están? Bueno, ¿Qué pasaría? el procurador tiene tiempo todavía para abrir un Pero expediente otro procurador. en cualquier momento. Obviamente no va a ser este. No va a ser esto. Porque yo creo que este ha sido bastante denegador de derechos y al mismo tiempo no ha respondido a los mandatos que tiene de actuación conforme a la ley y la Constitución. Carlos, final, va a ir este proceso más allá del periodo presidencial, gubernamental. Habría que esperar, diría yo, un cambio de gobierno para que se puedan ver cosas. Esta decisión no será posible antes Por de ahora. mayo. Es muy difícil porque es un proceso bastante complejo, todavía falta que se conozcan los incidentes y excepciones. La Suprema tiene que retirarse a deliberar. Me imagino que iniciaremos en enero el proceso de fondo propiamente, pero no sabemos a quiénes excluirán o si vamos a permanecer en la Suprema Corte de Justicia. Si no vamos a permanecer en la Suprema Corte de Justicia, todavía se dilata mucho más en el tiempo. Cuidado si siguen llamando gente y nos quedamos entonces sin candidato y sin administrador de la corporación y sin muchas cosas más. Eso parece que no va a pasar. No lo sé. Bien, gracias Carlos. Se nos quedaron unos temas en tintero. Políticos y no políticos. Gracias Carlos. Eso obliga a que, no muy dilatado él, si le da tiempo, Cuando quieran. pueda volver con nosotros. ¿Cómo no? Gracias Carlos Salcedo, ha estado con nosotros. Vamos a repetir esta conversación, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.